Un poco el debate. Rucci, yo le pido que me conteste esto. Tosco también habla de un socialismo nacional, o sea, de un esquema nacional. Entonces quiere decir que las diferencias no son tanto, por lo menos en ese aspecto. Bueno, pero ¿cómo se plasma en la realidad eso, Rucci? Bueno, en la realidad se plasma a través el socialismo se nutre de una filosofía que nace en el propósito de evolución de los pueblos. Tosco acaba de manifestar que se está luchando contra el imperialismo a través de la posición que... ¿Y a usted le parece que nosotros los peronistas no estamos luchando contra el imperialismo? Contra el ruso y contra el yanqui. Entonces, para eso nosotros estamos en la tercera posición. ¿En qué se diferencia, Rucci, perdón, Conti, en qué se diferencia su peronismo y el socialismo de Tosco? Yo he dicho, quiero que quede perfectamente bien en claro, que el peronismo no es un movimiento estático, estático que queda sometido a determinadas circunstancias, sino que el peronismo evoluciona y dentro de esa evolución va a un proceso que va a terminar dentro de un socialismo nacional. ¿Y podría recibir tal como lo define López Rega en las bases? Bueno, yo no he leído las bases. Bueno, no me contesta en qué se diferencia el socialismo de Tosco del peronismo de Rucci. Bueno, el socialismo, usted sabe que el socialismo en distintos países del mundo tiene distintos matices. El socialismo que yo planteo es el socialismo de la integración de una sociedad donde fundamentalmente por sobre los sectores, por sobre los grupos, prive el respeto a la dignidad y prive también los fundamentos donde está basada nuestra nación. ¿Cuál es el modelo, Rucci? Tosco, vamos a escuchar la otra campana. ¿En qué se diferencia su socialismo del peronismo de Rucci? Nuestra definición del socialismo, pero le pido que parte, me dé en qué se diferencia. Se la voy a dar tratando de explicitarlo un poquito. Nace incluso en el programa de Huerta Grande, La Falda, en el manifiesto del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, en el documento de octubre del Movimiento Intersindical Nacional. Nosotros queremos rescatar los medios de producción y de cambio que están en las manos de los consorcios capitalistas, fundamentalmente de los monopolios, para el pueblo, socializarlos y ponerlos al servicio del pueblo. Nuestra sociedad entiende de que deben desaparecer las clases y que existirá una sola clase, la de quienes trabajan, no como ahora que existen las de los explotados que trabajan y la de los explotadores que solo viven con el esfuerzo de los demás. Rucci, ¿usted qué piensa de lo que acaba de decir Tosco? Yo planteo que eso no es socialismo, eso es marxismo. Rucci, ¿usted le tiene mucho miedo al marxismo? No, no le tengo miedo, pero considero que en Porque usted habla siempre del marxismo. No, considero que en este momento el marxismo ya no tiene más vigencia en el mundo. ¿Usted cree que no puede tener un aporte del marxismo hacia el peronismo? El peronismo puede tener aporte de los distintos sectores y de las distintas ideologías, siempre y cuando encajen dentro de la filosofía que plantea el peronismo. Perdón. Yo quiero hacer una pregunta que supongo a la gran masa de trabajadores que en estos momentos están mirando las dos campanas les debe interesar y mucho. José Rucci es el secretario general de la CGT. Y evidentemente todo trabajador se mueve en términos económicos en estos momentos en el país. Yo quiero saber, como trabajador también, cuál es la acción, cuál es la tarea o la actividad que desarrolla el secretario general de todos los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes en la CGT? Puede ser alrededor de 3 millones y pico. 3 millones y pico. Perfecto. De todos esos trabajadores, plasmándolo en hechos concretos. Es decir, la realidad del trabajador. Sí, pero yo creo... ¿Cuáles son las medidas? Aquí es lo que tiene. Sí, yo creo, Conti, que es importante este programa porque va a permitir ilustrar a los trabajadores. Este planteo o estos planteos que se hacen a nivel de la Confederación General de Trabajo tiene otro trasfondo. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que el dirigente gremial que se limita a plantear reivindicaciones sociales es un mentiroso. Y sostengo que las reivindicaciones sociales son el resultante de la justicia social. Y únicamente para lograr la justicia social hay que asumir el poder. Entonces el dirigente gremial tiene que estar perfectamente esclarecido. ¿Y el planteo que se formula en este momento es la suma del poder. Bueno, ¿y en el poder qué hace? Integrado con otros poderes. Rucci, ¿en el poder integrado con todos aquellos que se dispongan a defender los intereses de la nación, sean peronistas o no sean peronistas. Rucci, una pregunta personal para usted. ¿Usted cree que existen explotados y explotadores o no existen? Existen explotados y explotadores. Entonces nosotros
tenemos que plantear la cuestión para que desaparezcan los explotados y los explotadores dentro de una sociedad integrada, cada uno con sus obligaciones y con su derecho, pero jamás, como está ocurriendo en este momento, 1,5 millones de trabajadores prácticamente sin la posibilidad de llevarse un salario a su casa, con salarios que nos conforman. Todo eso es el resultante, no como muchos suponen, de la Confederación General del Trabajo. Ese es el origen de un sistema que, aunque muchos digan que lo combaten, se complican con el sistema combatiendo a la central obrera. Nosotros estamos en la suma del poder. Hemos optado, como hombres que militamos en el movimiento peronista, ese camino, el de las elecciones. Pero ahí no termina, porque sabemos nosotros perfectamente bien que este proceso se ha gestado y sigue su marcha. De ahí es que, si el gobierno intenta proscribir o detener estas elecciones, no significa que nos quedaremos de cruzado de brazos y sigamos tolerando el sistema. Entonces la pregunta de Giussani, vale la pregunta de Giussani. En recientes informaciones de prensa se le atribuye a usted, no sé si exactamente o no, haber expresado en España que a su regreso a la Argentina iniciaría una campaña por la erradicación de la infiltración marxista en el movimiento obrero. ¿Son reales esas declaraciones? Es totalmente falso. Le quiero aclarar que no soy de aquellos que dicen, como mucho se ha dado a decir, de que pretendo hacer discriminaciones ideológicas en la Confederación General del Trabajo. En la Confederación General del Trabajo, incluso en el seno del Consejo Directivo, hay compañeros que no son peronistas. Incluso hay dirigentes que son comunistas y van a los comités central confederal y son respetados. No se trata acá de señalar una cuestión de carácter ideológico, sino que aquí se trata de mantener o que esa ideología no sea el caballo de Troya para tratar de perturbar y desunir al movimiento obrero, que es una cosa muy distinta, incluso... O de torcerlo. O de torcerlo, dentro del camino que se ha señalado como objetivo, que por supuesto si es aportar todos sus esfuerzos para la liberación del país. Luchi, pero si se tuerce, es si la voluntad de la se... gente que lo quiere torcer y de quienes lo siguen atrás. Pero usted fíjese, entonces, ¿quién lo ¿dónde sigue? está la democracia? ¿Y quién lo sigue? Le pregunto a usted... No, yo le pregunto a usted porque acá hay cosas que es muy posible que usted no tiene la obligación de conocerlas porque usted no milita en el movimiento obrero. Ahí cerca se reunieron 700 delegados que se desparraman a lo largo y a lo ancho del país, 500 delegados del interior del país que venían en representación de los trabajadores del interior del país, y fueron ellos los que eligieron las autoridades de la CGT bajo un procedimiento auténticamente democrático con su voto. Yo no creo, sería desmerecer mucho a los trabajadores para que cometieran tan semejante error de elegir como dirigente a traidores. Perdón, Ruchi. ¿Esto sí o no esto? ¿Por qué traidores? ¿Por qué? Perdón, vamos a escuchar según el otra concepto campana. de algunas personas que señalan calificativos de esa naturaleza. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención Bueno, de medida de las patronales. yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy, Ruchi, no manejo la hágase dialéctica. la pregunta a usted Perdón, mismo. Ruchi. ¿Qué es burocracia Ruchi, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. Vamos a hacer una pausa. Porque, permítame, bueno. Sí, hacemos una Gracias. pausa. Definir qué es la burocracia sindical. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir
esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente burócrata. Rucci, perdón, vamos a escuchar Rucci, ¿cuál es su opinión en este sentido? Esa es ya sabe usted qué significa burocracia sindical en la acepción que le da Tosco. No dejemos las cosas así porque creo que tengo el derecho a la réplica. Quiero decirle que ya sabe ese es el lo que significa para concepto Tosco de la burocracia, Exacto. pero que no le alcanza al sindicalismo argentino, porque el sindicalismo argentino, y gracias al sindicalismo argentino, podemos decirlo así, donde están los burócratas según algunas calificaciones, todavía tenemos un movimiento obrero politizado que sabe lo que quiere y sabe dónde va. Entonces, esos calificativos es el elemento rebuscado para justificar un ataque que no tiene ningún sentido. ¿Usted se siente atacado? Para justificar un ataque que no tiene ningún sentido. Porque si hay un hombre que no le cabe ese calificativo es precisamente al secretario general de la CGT, que hace escasamente 2 años que ha asumido la responsabilidad de conducción del movimiento obrero argentino. Y nace desde abajo, Perdóneme. A mí nadie me colocó en un sillón y soy el que menos estoy en la CGT. Pero yo, hasta el momento, yo por lo menos, lo confieso, no conozco un pronunciamiento claro y terminante del secretario general de la CGT, que es el que vela y tutela todos los intereses de los trabajadores. No se equivoque, no se equivoque, usted se en vuelve a relación equivocar. a la No, economía no, de no, nuestro no, país. no, permítame. Tosco ha sido muy claro: dominio del ¿Quién crédito, dice? Pero no, nacionalización usted, entonces, bancaria. Usted, permítame, usted, no sé, o parece que acá se lee lo que se quiere leer y lo que no se quiere leer no se lee. La Confederación General del Trabajo, a los 3 meses de asumir el secretariado y el consejo directivo, produjo un documento que denominó proclama y convocatoria, donde sintetiza las aspiraciones del movimiento obrero y de todo el país. Documento Vamos a que suponer mereció, que hay mucha gente que no lo conoce. documento que mereció el elogio de distintos sectores, incluso que no comulgaban con el planteo que formulaba la Confederación General del Trabajo. Entonces no se puede así decir ligeramente. ¿Y a usted le viene bien los elogios de otra parte? Yo creo que sí, porque eso implica que a pesar de que no estamos de acuerdo... Si usted le elogia al diario La Prensa, ¿usted se queda contento? Bueno, es que es muy difícil que el diario La Prensa... No, por nos eso le elogie. pregunto. Es muy difícil porque todos conocemos perfectamente bien que la prensa responde a intereses totalmente contrarios a los que sostenemos los argentinos, cualquiera sea nuestra ideología. ¿Sabe por qué yo decía esta pregunta? Por ejemplo, a nadie escapa, en la gran mayoría de la opinión pública, el suceso de SWIFT, vivido recientemente en nuestro país. Evidentemente, una gran cantidad de trabajadores, de la carne en este caso, que se vieron de pronto perjudicados por una serie de maniobras que nada tenían que ver con el trabajo que ellos venían desarrollando. Yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido el pronunciamiento? Si conoce el hecho, ¿y qué respuesta nos puede dar en ese sentido? Bueno, yo le puedo señalar que existe un argentino digno, que es el juez Lozada, que a pesar de todos los riesgos que corrió, tuvo la suficiente valentía para señalar un hecho tan desagradable y tan monstruoso como el caso del frigorífico Wills. Sí, pero la CGT, ¿qué hizo con eso? Pero escúcheme, la CGT... Acá ocurre lo siguiente. No, ahí había casos de trabajadores, Rucci, no se puede decir otra cosa. Usted pregunte qué es lo que hizo la Federación de la Carne. La CGT no tiene facultades para tratar problemas de organizaciones sindicales. Son las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores quienes deben asumir la defensa o no, de acuerdo a los dirigentes que tenga, pero no la CGT. Pero usted cambia las cosas cuando le conviene, No las cambio cuando le conviene. Usted me dice a mí qué hace la CGT por los convenios. La CGT no discute convenios. La CGT hace respetar la ley, que es la 14250. Después las organizaciones confederadas son las que discuten los convenios, no la CGT.
Si un gremio acepta un aumento del 35%, esos afiliados, si están o no están de acuerdo, tienen que planteárselo a los dirigentes de su organización, no a la CGT. Pero el problema que le planteó Conti era muy concreto del caso SWIFT. Sí, pero ocurre que la Federación de la Carne, que es la que representa a esos trabajadores, en ningún momento lo trajo a la CGT. ¿Usted, Tosco, está de acuerdo con este planteo de Rucci? No. Nosotros creemos que la CGT debe cumplir una función de coordinación orientadora, de promoción en la lucha del movimiento obrero. Y, volviendo al caso, no lo repito por reiterar una cuestión de la CGT de Córdoba, sino porque es mi ámbito de la militancia. La CGT de Córdoba levanta con sus pronunciamientos, con su coordinación, con la convocatoria a los cuerpos orgánicos para debatir los problemas de la clase obrera. Nosotros hemos reclamado insistentemente a la CGT Nacional la convocatoria del Comité Central Confederal. No nos hemos largado solo, nos hemos largado las veces que era necesario largarnos, pero previamente hemos públicamente reclamado la convocatoria del Comité Central Confederal. Y el caso del frigorífico SWIFT u otros casos que hacen a la problemática general del movimiento obrero, que hacen a la política económica del país, como es evidentemente el caso, el digno pronunciamiento del juez Lozada, deben ser asumidos por la CGT según nuestro concepto y con la práctica cotidiana de asumir. Tosco, Quiero aclarar, el señor Rucci. quiero aclarar, quizás nunca el Comité Central Confederal se reunió más veces siendo yo secretario general. Lo que ocurre es que el Comité Central Confederal, integrado casi por 400 secretarios generales y dirigentes de las organizaciones confederadas, donde está también la del compañero Tosco, tomó resoluciones de acuerdo a la estrategia que se imponía ese propio Comité Central Confederal. Lo que implicaría que si el compañero Tosco hubiera ido o estaría integrando ese Comité Central Confederal, y dentro del juego democrático que se debe dar en los cuerpos orgánicos, tendría que aceptar lo que ese Comité Central Confederal así lo resuelve. Rucci, usted dijo hace poco que los duros del peronismo, solo sirven para sacar solicitadas, o los duros sindicales. ¿Sigue manteniendo eso? Bueno, usted primero me tiene que determinar quiénes son los duros. Atilio López, por ejemplo, Atilio es un López, peronista Atilio duro. López es un peronista y no es duro. No deja Guillán. nada más que ser un peronista. Guillán no es un duro, es un peronista. Usted discrepa con Atilio Pero López. usted discrepa, claro. El problema de Guillán es sumamente conocido. Y dentro del movimiento peronista, y dentro de la